los métodos hormonales combinados. Entonces ustedes tienen que saber que cuando damos métodos hormonales, lo que se busca es dar estrógenos y progestágenos cuando es combinados o dar solo progestágenos cuando es único. ¿Cuál es el objetivo? Estas hormonas actúan a nivel central y bloquean el eje, sobre todo la progesterona. La progesterona bloquea el eje. El estrógeno le ayuda, pero el principal es la progesterona. Y el otro mecanismo es que la progesterona espesa el moco. Eso lo vimos en fisiología. Entonces el objetivo de dar hormonas es bloquear el eje. ¿Ya? Entonces ahí está. El principal mecanismo es la anovulación central que está a cargo de la progesterona, que bloquea la LH principalmente, y el estradiol le ayuda en su bloqueo, bloqueando a la FSH y bloqueando a la GnRH. Entonces, cuando se combinan estos dos, tienen un mejor efecto de anovulación central, que es la forma más fácil de parar la fecundación. Porque sin óvulo no hay fecundación y se produce solo uno por mes. Ya les dije, los espermas se producen millones cada 90 días. Entonces, no tiene mucho sentido parar la producción espermática. Más fácil es parar la producción ovárica. ¿Ya? Bien. Ahora, el segundo mecanismo está a cargo de la progesterona. El segundo mecanismo está a cargo de la progesterona, que es espesar el moco. Habíamos quedado que la progesterona hace que el moco cervical sea espeso, evita que los espermatozoides se capaciten, se hace grueso, se hace denso y tapona para que nada pase al útero. Entonces ahí tengo dos mecanismos críticos para la anticoncepción. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a la eficacia. En condiciones experimentales, todos los métodos, las pastillas, los inyectables, los parches y los anillos, correcto, estas son las pastillas vía oral, estos son los métodos intramusculares inyectables, este es el famoso parche, este es el anillo vaginal. Entonces, todas sus presentaciones, lo máximo que llegan es 0.3% de falla, lo cual lo hace muy eficaz, pero puede llegar hasta un 8% de falla en la vida real, o sea, efectividad, en el caso de los anticonceptivos por vía oral. Y los inyectables intramusculares bajan hasta 3%, ¿correcto? Igual que los parches y los anillos. ¿Ya? Entonces, este rango igual lo sigue haciendo eficaz, no muy eficaz en condiciones de la vida real. Pero como ven, están en ese rango, entre muy eficaz y eficaz. Por eso siempre se recomiendan los anticonceptivos hormonales combinados. ¿Ya? Recuerden que las pastillas que se dan por vía oral combinadas se pueden dar en forma monofásica, bifásica o trifásica. Monofásica es la misma dosis todos los 30 días. Bifásica es cuando le damos una dosis al inicio, en la primera mitad, y cambiamos de dosis en la segunda mitad. Trifásica es cuando le damos una dosis al inicio, una dosis al medio y una dosis al final. Adicionalmente de esto, también tenemos que se le puede o no añadir sulfato ferroso. Se le añade sulfato ferroso en las últimas tabletas, correcto, para prevenir la anemia producto del sangrado. La mayoría de tabletas vienen con sulfato ferroso al final, aunque eso va a depender de la marca. ¿Listo? Eso es. Respecto a la intramuscular, recuerden que cuando es combinado se pone mensual. Es cada 30 días, ¿correcto? Cada 30 días. El parche también se pone mensual, es cada 30 días. Y el anillo vaginal también es cada 30 días. Ya esas son cosas que deben recordar. ¿Qué más tienen que saber en la eficacia? La falla. O sea, ¿qué pasa si yo me olvido de tomar una pastilla? Si yo me olvido de tomar una pastilla, no pasa nada. Tomo la siguiente inmediatamente. Pero si te olvidas 2 pastillas, ya tu método no sirve. Tienes que parar tu blister, comprarte otro, empezar de cero y usar condón por 7 días. Porque ya con 2 olvidos de la combinada ya fue tu método. ¿Ya? En la intramuscular te puedes olvidar hasta 2 días de ponerte la ampolla, no pasa nada, ¿correcto? El parche también te da un margen de 2 a 3 días, igual el anillo vaginal.
¿Listo? Pues básicamente eso es la lógica. Ahora, cuando hablamos de las pastillas, acá sí hay un temita, porque en las pastillas existe toda una estructura, correcto, de las hormonas que se pueden dar. Entonces acá sí voy a hacer un pequeño paréntesis con una pantalla en blanco para que veas que en los anticonceptivos orales combinados se da el progestágeno y se da el gestágeno. Perdón, el estrógeno. El estrógeno de elección es el etinilestradiol. El etinilestradiol, ¿ya? El etinilestradiol puede ser de alta dosis cuando es más de 50 picogramos o microgramos, perdón, o de baja dosis cuando es menos de 50. Las de alta dosis, estos de acá, se usaban antiguamente. Ahora ya no. A partir de los años 70 se utilizan los etinileestradioles o los estrógenos de baja dosis. Lo normal ahora es inclusive utilizar de 15, de 20 o de 30. Los anticonceptivos más modernos tienen mínimas dosis de etinilestradiol. ¿Ya? No lo olviden. ¿Por qué, profe? Porque el etinilestradiol a dosis altas tenía muchas náuseas, vómitos, cefalea, sobre todo la migraña. ¿Ya? Entonces, lo que se busca con estas dosis es disminuir la cantidad de náuseas, vómitos y cefaleas. El gran problema cuando das muy poca dosis es el problema del hueso. Cuando una chica consume hormonas, eso también les expliqué hace un rato, cuando una chica consume hormonas, estas hormonas terminan reemplazando a sus ovarios, ¿correcto? Entonces sus ovarios, ahí está un dibujito, sus ovarios se silencian porque has inhibido el eje. Entonces la producción hormonal depende de los anticonceptivos. Entonces si tus ovarios producían como 1000 de hormonas, ahora que lo has silenciado, tú recibes por tus anticonceptivos como 500 de hormonas. Es un ejemplo, por hablar. Entonces, al tú hacer eso, te expones a tener poca hormona. Y si sobre eso tú consumes muy pocas dosis de estrógeno, tienes el riesgo de desmineralizarte. Por eso, los estrógenos de muy baja dosis no se recomiendan en adolescentes, porque las adolescentes menores a 19 años están todavía formando huesito. Entonces no hay que darles estrógenos de baja dosis. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con el otro. ¿Qué pasa con los gestágenos? Los gestágenos, estos son más complicados porque estos son justamente los del efecto anticonceptivo y estos gestágenos tienen varios tipos. Los gestágenos derivados de gestágenos naturales, los gestágenos derivados de la testosterona y los gestágenos más mineralocorticoides derivados del espironolactona. ¿Ya? En los gestágenos naturales tenemos la medroxiprogesterona, la ciproterona. En los gestágenos derivados de testosterona tenemos de segunda y de tercera generación. En segunda generación está el levonorgestrel y en tercera generación tenemos al gestodeno, correcto, al norgestimato, ¿ya? Y finalmente, en los derivados de la espironolactona tenemos a la drospirenona. Entonces, ¿por qué les enseño esto? Es muy importante, porque los gestágenos más naturales tienen efectos muy fuertes antiandrogénicos, ¿correcto? Entonces, de estos, el acetato de ciproterona es el más antiandrogénico que hay. Y eso es importante porque si yo bloqueo mis receptores de andrógeno, entonces me voy a llevar de lleno al hueso. Entonces, las mujeres que toman ciproterona hacen desmineralización ósea. Pero lo bueno es que voy a mejorar la clínica del ovario poliquístico por exceso de andrógenos. Entonces la ciproterona se utiliza con esos fines,
bloquear el hirsutismo. Un poco menos potente tienes a la medroxiprogesterona, pero deben recordarla como el gestágeno más potente que tenemos. ¿Ya? Cuando usamos derivado de testosterona, ¿cuál crees que es el objetivo? Se usó derivado de testosterona justamente para evitar el problema del huesito. Entonces se crearon los de segunda generación como el levonorgestrel. Pero ¿cuál es el problema? Que como son derivados de testosterona, el levonorgestrel aumenta el LDL. Por lo tanto, empeora tu riesgo cardiovascular. Entonces, cuando una chica toma gestágenos de segunda generación, aumenta su riesgo cardiovascular. Entonces, a raíz de eso, crearon los de tercera generación, como el gestodeno, como el desogestrel. Y este de acá, al contrario, disminuye tu LDL. Disminuye. Pero lo malo es que aumentaba tu riesgo de trombosis. Hubo un escándalo internacional cuando se dieron cuenta que los gestágenos de tercera generación en las mujeres que tenían deficiencia de la proteína C, la proteína S o el factor 5 de Leiden empezaban a morirse de trombosis. Fue un escándalo. O sea, imagínate mujeres muertas a sus 30 años por trombosis, porque no les hicieron el screening de trombofilias. En Europa ustedes saben que hay un montón de trombofilia. Entonces, esa fue una de las demandas históricas contra las farmacéuticas más famosas. Entonces, a partir de ahí, los médicos, cuando van a dar un gestágeno de tercera, siempre tienen que preguntar antecedente familiar de trombofilia. ¿Ya? Por eso es que muchos se van sin miedo al levonorgestrel, porque a última hora el infarto no les va a dar. Les empeora su riesgo, pero no les va a infartar. En cambio, en el otro sí se trombosa. ¿Ya? Y el norgestimato, acuérdate ese nombre, el norgestimato tiene los beneficios del levonorgestrel y los beneficios del gestodeno. O sea, es como quien dice uno de los mejores, el norgestimato. ¿Ya? Bien, y finalmente también deben recordar que al recibir los gestágenos derivados de la testosterona, esta de acá retiene líquido. Entonces las mujeres, cuando consumen el derivado de testosterona o los mismos gestágenos naturales, sienten que suben de peso, se hinchan. Entonces dicen, doctor, yo no tomo anticonceptivos porque me hincho, subo de peso, me siento mal. Entonces ahí se creó estos derivados de la espironolactona, que es la drospirenona, que una de sus características es que disminuye el agua, correcto, o sea, te hace perder peso, pero también disminuye la acción androgénica, te hace perder hueso. Entonces pierdes peso, pero también pierdes hueso con la drospirenona. Entonces se puede recomendar la drospirenona en mujeres que retienen mucho líquido y suben mucho de peso, pero que no tienen riesgo de osteoporosis. ¿Ven? Entonces, como te das cuenta, existen muchos gestágenos, medroxiciproterona, levonorgestrel, gestodeno, drospirenona, norgestimato, y tan solamente hay etinilestradiol. Entonces, las pastillas se combinan gestágenos con etinilestradiol. Últimamente se está utilizando el mestranol, también el mestranol, pero no es muy comercial. Antiguamente se inventó el dietilestilbestrol, que es un estrógeno no esteroideo, pero como se asoció a tanto cáncer de célula clara, simplemente se eliminó del mercado. Ya no se da dietilestilbestrol. Entonces, para fines prácticos, todos los anticonceptivos combinados tienen etinilestradiol. ¿Combinado con qué? Con uno de todos estos gestágenos que te conversé. Entonces, para terminar esta explicación, viene la pregunta. Profe, ¿y por qué simplemente no tomamos progesterona? ¿Para qué diablos nos dan el estradiol si hemos quedado que la progesterona solita hace anovulación y espesa el moco? Lo que pasa es que la progesterona tiene un gran problema. La progesterona, que les dije en fisiología, ¿qué hacía con el endometrio? La progesterona detiene el crecimiento endometrial. Al detener el crecimiento endometrial, inevitablemente, ¿qué va a generar?
sangrado uterino anormal. Sangrado uterino anormal. Y cuando tomas por mucho tiempo progesterona, este detenimiento del crecimiento endometrial va a terminar generando atrofia. Y te vas a quedar sin endometrio. Y al quedarte sin endometrio vas a demorar en salir gestando bastante tiempo. Y es más, vas a hacer amenorrea. Te va a faltar endometrio para arreglar. Entonces las chicas cuando toman solo progestágenos, y más aún si son los superpotentes, como la medroxiprogesterona, entonces van a sangrar mucho al inicio y después van a hacer amenorrea y simplemente pues no les va a gustar. Entonces para evitar todo ese problema se le añade, o sea, con otro colorcito, se le añade estrógenos para regular el ciclo, para que no haya este sangrado y para evitar la atrofia. ¿Listo? Esa es la razón. Lo malo es que te vas a llevar un poquito de náuseas, vómitos, cefalea y también vas a aumentar tu riesgo cardiovascular, trombofílico y de cáncer de mama y de cáncer de útero. Entonces, lo malo de aumentar los estrógenos es que de por sí la progesterona ya tiene efecto cardiovascular, efecto trombótico, también se asocia a cáncer de mama, eso es cierto. La progesterona tiene estos tres, tampoco no es que se salva. Dijimos que los del levonorgestrel aumentaban tu riesgo cardiovascular. Los trombofílicos, los de tercera. Y la progesterona también se asocia a cáncer de mama. Ya lo de por sí lo tiene. Pero al hecho de añadir los estrógenos, aumentas más este riesgo cardiovascular, trombofílico de mama, y para colmo, le creas el riesgo de cáncer de útero. Porque el estrógeno sí se asocia a cáncer de útero. Entonces, ese riesgo tienes que cargártelo a expensas de no tener las comorbilidades de el detenimiento del crecimiento endometrial, la amenorrea. Entonces, todo eso tenemos que sopesar. Cuando la mujer es joven y no tiene factores de riesgo, no pasa nada. Úsalo. Pero si tiene factores de riesgo, ten mucho cuidado. ¿Entendieron? Muy bien. Y acá, con esto ya termino, la última pregunta. Y profe, si yo no tengo pareja estable, estoy ahí, tengo por ahí una que otra relación, ¿puedo cuidarme con condón? Sí. Entonces, ¿para qué me serviría un anticonceptivo? ¿Por qué me lo recomiendan siempre? ¿Por qué en los países desarrollados prácticamente todas las niñas desde adolescentes ya reciben anticonceptivos? Así no tengan pareja. Por dos razones. Primero, porque estás cuidada y cubierta. O sea, tu pastilla te protege más que un condón. Ya te lo expliqué. Pero lo segundo es que probablemente tú seas de ese tipo de mujeres que va a salir embarazada pasado los 30 años. Porque tienes una carrera, tienes muchos temas que cumplir antes de tus deseos genéticos. Entonces, vas a salir embarazada pasada los 30 años y probablemente tengas un hijo, máximo 2. Entonces, si en toda tu vida fértil, que arrancó más o menos a los 15, 14 años, hasta tus 50 años, ¿correcto? Dicho sea de paso, la definición operacional de edad fértil para la norma técnica es desde los 15 hasta los 49 años, ¿ya? Entonces, en todo ese lapso de edad que tienes, tú solo tienes dos hijitos, entonces la naturaleza no, o sea, no ha hecho para eso al humano. La naturaleza ha hecho el humano para que tenga 7, 8, 10 hijos, ¿no? Como Abraham, ¿no? Como Isaac, como todos los padres de la iglesia, ¿no? Que tienen decenas de hermanos, ¿no? Pregúntale a tu papá cuántos primos tenía. Tu papá mismo cuántos hermanos tiene. Ni preguntes a tu abuela, a tu abuelo. Te dicen, mira hijo, de padre tengo 5, de madre tengo 4 y de los 2 tengo 3. O sea, eso vienen en combo los abuelos, ¿eh? Con sus hermanos. Entonces, ese es el humano. La máquina del humano se ha hecho para reproducirse como cuy. Somos una especie altamente fértil. Pero de una generación a otra,
quieres tener un hijito. Un hijito y un perro. Un hijito y 2 gatos. Ya 2 hijitos, doctor, porque ya la parejita. Pero no está hecho para eso tu maquinaria. Entonces ya te dije, cuando tú tienes mucha exposición hormonal de tus ovarios y no le das multiparidad como está en la especie codificado, te sobreexpones a las hormonas. Entonces por eso se recomiendan las pastillas, porque te dije, de lo que vas a recibir todos los meses, tu ovario te va a dar, toma 1000 de hormonas, toma, reprodúcete, toma 1000, y tú no te reproduces, entonces vas a hacer daño a tus órganos y va a aumentar tu riesgo de cáncer mamario, de cáncer uterino, y también va a aumentar el riesgo de cáncer de ovario, porque tienes una ovulación incesante. Cada mes ovulas y no te reproduces. Entonces tu ovario dice, ya no puedo, ya todos los meses me revienta un óvulo en cada lado, ya no tengo superficie, está reventado tu ovario. Entonces la teoría de la ovulación incesante también es una teoría para cáncer de ovario. Entonces, cuando tú tomas tus anticonceptivos, bajas tu carga hormonal, descansa tu mama, descansa tu útero de tanta hormona y tu ovario deja de ovular, como si estarías gestando. Descansa tu ovario. Entonces, por eso es que las pastillas protegen, correcto, protegen del cáncer de ovario y del cáncer de útero de forma demostrada. Y en el caso del cáncer de mama, es cierto, no lo protegen, es más, lo aumentan el riesgo, eso es verdad, en los estudios se ha demostrado que lo aumentan el riesgo, ¿ya? Pero también en cáncer de mama está demostrado que los deseos genéticos espaciados es factor de riesgo. Entonces, acá como que la literatura se encuentra. En mama se choca, pero en ovario y en útero es determinante. El anticonceptivo protege. Y es más, también protege cáncer de colon. Todavía no se sabe bien por qué, pero protege. Así que si a mí me preguntaran si yo recomendaría que tomen anticonceptivos, yo diría que sí, siempre y cuando no vayan a tener muchas gestaciones. ¿Ya? Así no tengas pareja estable. Bien, entonces espero que con esta explicación me he salido un poquito de la parte netamente de la teoría para el examen. Creo que esta explicación es clave para que ustedes puedan comprender lo que viene. ¿Ya? Entonces lo que viene ahora es los efectos adversos. Entonces, ¿qué efectos adversos me contraindican un anticonceptivo oral combinado? Entonces, las pacientes cardiópatas. Obviamente, doc. Las pacientes con hipertensión arterial mal controlada no pueden recibir hormonas. Las pacientes que han tenido infarto agudo de miocardio como antecedente tampoco pueden. ¿Ya? Esto, las trombofílicas, las pacientes con riesgo de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, vasculitis, no van a poder recibir anticonceptivos orales combinados. Ya te lo expliqué. Las hepatópatas. ¿Por qué, profe? Porque los progestágenos se han asociado a adenomas hepáticos. El gestágeno, por un mecanismo que no conocemos, genera adenomas hepáticos. Y los estrógenos se han asociado a colestasis. El estrógeno hace colestasis. Entonces, una hepatópata severa no puede recibir hormonas. Luego, mama. Habíamos quedado que el cáncer de mama, en el 80% de los casos, tiene receptores de estrógeno y de progesterona. Entonces, no le puedo dar a una mujer con cáncer de mama hormonas. Y finalmente, si tu paciente tiene una hemorragia uterina anormal de probable causa maligna, como el cáncer de útero, tú no le puedes dar hormonas porque los estrógenos empeoran el cáncer de útero. Entonces, las hemorragias uterinas anormales de causa desconocida o malignas no pueden recibir hormonas. ¿Listo? Esa es la explicación. ¿En qué otras cosas tienes efectos adversos? Por ejemplo, la porfiria cutánea intermitente no puede recibir hormonas. ¿Ya? Las migrañas severas, las migrañas o los estatus migrañosos severos tampoco pueden recibir hormonas. ¿Ya? Bien.
Supongamos que tu paciente no tiene ningún efecto adverso. Entonces, es una paciente que voy a darle hormonas. ¿Qué beneficios tiene las hormonas para justificar darlo? Entonces, ya les expliqué. El primer beneficio y más importante que tiene dar las hormonas es que disminuye el cáncer de ovario en un 50%. Disminuye el cáncer de útero en un 50%. Disminuye el cáncer de ovario, disminuye el cáncer de útero y disminuye el cáncer de colon. No se sabe bien por qué, pero también lo disminuye. ¿Listo? Todo eso disminuye. Muy bien. ¿Qué más? El tomar estrógenos regula la hemorragia uterina normal. Entonces disminuye la hemorragia uterina normal por los estrógenos. Les dije, regulaba el ciclo. La enfermedad pélvica inflamatoria disminuye porque los progestágenos espesan el moco y por lo tanto hay menor incidencia de infecciones uterinas. La dismenorrea o el dolor asociado a la regla disminuye porque los progestágenos ayudan a bajar el dolor y los estrógenos regulan la cantidad de hormonas y al final se ha visto que la dismenorrea mejora. ¿Ya? Mejora. Luego, la oligomenorrea disminuye. Si una paciente es irregular oligomenorreica, cuando le doy pastillas, me olvido de la irregularidad de su ovario y se regula con sus pastillas. Por todas estas razones, date cuenta, la oligomenorrea y el sangrado, estos anticonceptivos son útiles en pacientes con SOP. Y más aún, los anticonceptivos, sobre todo el estrógeno y la ciproterona, les dije que bloquean a los andrógenos. Recuerda, los estrógenos y la ciproterona son antiandrogénicos. Entonces van a mejorar ¿qué? El hirsutismo. Entonces las pacientes con hirsutismo se benefician de los anticonceptivos combinados. ¿Qué más? Si tenemos etinilestradiol mayor a 30 microgramos, vamos a mejorar el hueso. Vamos a disminuir el riesgo de osteoporosis. Y también se ha visto que mejora la artritis reumatoidea. Se ha visto que mejora la artritis reumatoidea. Entonces, todos estos son beneficios probados de los anticonceptivos. Adicionalmente, ¿qué beneficio pueden apuntar acá? La patología mamaria benigna, o sea, los quistes de mama benignos mejoran con la progesterona. Mejoran con la progesterona. Es otro beneficio que también pueden colocar acá. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos al riesgo del embarazo. ¿Qué pasa, profe, si me falla mi pastilla y salgo embarazada? Entonces, lo primero que debes recordar es que el estrógeno es teratogénico. El estradiol es teratogénico. Así que si una paciente está embarazada o tiene riesgo, probabilidad de estar embarazada, no le debes continuar sus anticonceptivos con estrógeno. No, porque es peligroso, es teratogénico. Y segundo, el estrógeno, cualquier estrógeno, bloquea el receptor de prolactina. Por lo tanto, interrumpe la leche. No puedes dar de lactar. Entonces, los estrógenos deben darse pasado los 6 meses de la lactancia materna exclusiva. O se dan pasado las 6 semanas si es que la mujer no va a dar de lactar. Por ejemplo, va a usar fórmula o de repente su hijo ha fallecido. Se espera hasta 6 semanas para que no se interrumpa el proceso normal de la finalización del desarrollo mamario. ¿Ya? Entonces el estrógeno bloquea el receptor de progesterona, por lo tanto no se debe dar porque corta la leche. Si lo vas a dar, espérate por lo menos la lactancia materna exclusiva. Y si no va a haber lactancia, se arranca recién a la 6ª semana, no antes. ¿Ya? Esos son entonces los riesgos que ocurriría en caso de que una mujer salga embarazada. Muy bien. Para terminar, ¿en qué momento dan estas pastillas? Bueno, los anticonceptivos se suelen dar con la regla.
O sea, los primeros 5 días. ¿Ya? Los primeros 5 días del periodo se suelen dar. ¿Ya? Se puede dar tranquilamente después de un posaborto, siempre y cuando no haya habido complicaciones también.